Controversias mormonas. Bien, pues aquí estamos una semana más en que la guerra entre Ucrania y Rusia continúa y los precios se disparan. En fin, comencemos el tema de hoy. Controversia mormona se complace hoy en tratar el juicio ficticio a dos libros que ambos tratan temas similares o parecidos. Hablamos del libro Juicio al Palo de José, o sea, el libro de Mormón, y el libro acerca del Día de la Defensa. Siempre con el mismo trato respetuoso que vuestro interlocutor, pone en cada tema. Bueno, el Juicio del Palo de José es una completa reproducción de 3 conferencias seguidas de una presentación de diapositivas en colores de las antiguas ruinas de las Américas, pronunciada por Jad H. West el 24 y 25 de junio de 1954 en la Universidad de Brigham Young. El texto es fiel a las conferencias dadas, a fin de que usted, el lector, pueda sentir como si estuviera allí mismo, participando con los otros miembros de la clase. Ojalá que les complazca la informalidad, la variación de ritmo, el sentido de humor y el drama que se halla en el Juicio del Palo de José, por Jad H. West. El Día de la Defensa, las raíces del Día de la Defensa tienen sus comienzos en los años de 1950, en la misma década que el Juicio del Palo de José, en la misión de los Estados del Sur. Allí un joven misionero de la ciudad de Lago Salado, Roberto McDonald, y varios de sus compañeros se comprometieron en una serie de debates públicos con ministros de otras religiones. El hermano del elder McDonald, el elder A. Malvin McDonald, escuchó cintas de los debates solo un mes antes de salir para la misión norte y central de los Estados Unidos. El elder A. Malvin McDonald comenzó a recoger y asimilar los argumentos que los detractores podían usar en contra de la Iglesia mientras se encontrase en la misión. Durante el transcurso de su misión fue llamado en varias ocasiones a confrontarse públicamente con los detractores. El elder McDonald sentía la necesidad de recoger muchos de estos argumentos para preparar una respuesta escrita y compendiar un libro. 3 semanas antes de terminar su misión, el elder McDonald se sentó en una máquina y escribió este libro. Ezequiel 37, versículos del 16 al 23. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, restaurada por José Smith en 1930, ha afirmado desde su origen que Ezequiel 37, versículos 16 a 23, es una profecía sobre el libro de Mormón. Esta afirmación se basa en la información contenida en el mismo libro de Mormón. ¿Pero qué dice Ezequiel 37, versículos del 16 al 23? Pues dice, y tu hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, para los de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te hablen los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con él, con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos serán sobre los que escribas, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos ellos, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más estarán divididos en 2 reinos, y no se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con todas sus transgresiones, y los salvaré de todos los lugares en los cuales
han pecado, y los purificaré, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Bien, ahora yo tengo puesto en mi guión, en pie, preside este vídeo Emmanuel, el profeta desconocido. Siéntense y comencemos. Bueno, en esto que en este capítulo de Ezequiel, es decir, en el capítulo 37 de Ezequiel, versículos 16 al 23, aquí nos habla de dos grandes registros, no solo uno. ¿Cuántas tribus de Israel? 12. ¿Cuántas así llamadas tribus perdidas? 10. Aquí tenemos un palo para José, el libro de Mormón, y un palo para Judá, es decir, la Biblia. Los acusadores me dijeron, ¿qué quiere decir con esto de unos palos? Regresemos a los tiempos antiguos para dejar sentado que aquella gente no tenía la misma forma de imprimir que como la conocemos hoy en día. Escribían sobre largos trozos de material o papiro. Luego enrollaban aquel material sobre un trozo de madera y llegó a conocerse como un palo o papiro o rollo de un libro, el cual está en Jeremías 36:2. Esto es verdad. No creo que haya de que ser una lumbrera para saber qué es un palo y cómo se escribía en la antigüedad, en papiro que se enrollaba en un trozo de madera. Hemos visto muchas películas ambientadas en la época de José de Nazaret, sobre todo en una de las mejores, digamos, películas, que es Jesús de Nazaret de Zeffirelli. Creo que era Zeffirelli, sí. Luego nos comienza a relatar o a describir a qué tribu pertenecía Jesucristo y seguidamente hace un chiste que llama mucho la atención. Sí, en el juicio del palo José está. Y dice, yo les dije, ¿tienen ustedes el palo de José? Cuando primero se los mencioné, buscaron los bolsillos de sus chalecos, pero no dieron con él. Dijeron, pero podemos conseguirlo. Por consiguiente fueron a sus rabinos, sus ministros y sus sacerdotes, pero regresaron con las manos vacías diciendo, no lo tenemos. Y sin más nos cuenta el final del libro, nada más comenzar. Dije yo, entonces no pondrían objeción a que yo pusiera en evidencia como prueba en ese caso, el palo de José, ¿verdad? Yo les testifico a ustedes, decía este hombre, que el libro de Mormón es el palo de José, porque si lo leemos nos cuenta de un segmento de la tribu de José y del trato de Dios con aquella tribu de José sobre el continente americano, como lo conocemos en el día de hoy. Los acusadores imputaron que no solo era fraudulento por su naturaleza el palo de José o el libro de Mormón, sino que también lo eran los que lo dieron a luz, José Smith, Oliverio Candary, David Whitmer, Matty Harris y otros que tuvieron parte en la preparación de este registro y en testificar su autenticidad. Eran culpables de falsedad. A la conclusión del caso y basado en los argumentos finales de ambas partes, el juez falló a favor de la defensa. Dijo a los acusadores, ustedes no han establecido la más mínima prueba, ni mucho menos una sola evidencia sólida en contra de las estupendas pruebas a favor de la autenticidad del palo de José. Así lo llamamos durante el juicio. Y aún menos han logrado establecer pruebas que lo tacharán como obra fraudulenta. Mi audaz, el autor, él se lo guisó y él solito se lo comió, como no podía ser de otra manera. Pero este es un juicio nuevo, así que reabrimos el caso y veamos las pruebas de la veracidad del supuesto palo de José y veamos si hoy día tenemos evidencias en su contra. Bueno, hasta aquí iba a ser el tema de que iba a hablar, pero quiero confesarles que me di cuenta después de preparar la parte de las pruebas en contra del testimonio de los 3 y 8 testigos, que todo ello y más lo tenía planificado para las siguientes semanas, cuando iba a comenzar a grabar los temas en referencia a la carta al director del SEI que escribió entre el 2013 y luego se publicó en 2014 por Jeremy Hunners. Todavía estoy con un poco de gripe. En esa carta, su autor exponía todas y cada una de las pruebas que tenía que exponer en este programa, por lo que, si no os parece mal,
adelanto una semana los acontecimientos y expongo las respuestas de File Mormón a la carta al director del SEI que puso o publicó en su página web y las comentamos, ya que tiene que ver mucho con el tema que aquí vamos a tratar. Parece que no, pero tiene que ver mucho con el asunto de que iba a hablar. Ambos son juicios acerca de la veracidad de una muy dudosa verdad. Como siempre, dejo los enlaces relacionados con el tema en la descripción. Antes de proseguir, quiero hacer constar que no intento sacar de la fe a nadie. Todas las religiones se sostienen por la fe. Por ejemplo, tengo un amigo que por más pruebas que le presente acerca de la falsedad del libro de Abraham, por mencionar un argumento que se ha comprobado que es falso, para él la Iglesia sigue y seguirá siendo verdadera hasta su muerte. Así es la fe, como tiene que ser. Y si a alguien le molesta, mi franqueza allá él. Pero lo cierto es que es verdad, que las religiones se sostienen por la fe. Es decir, los cristianos los católicos por la fe católica, los musulmanes por la fe musulmán, el islam, los hebreos por su fe en la Torá y en el Pentateuco, etcétera, etcétera, por su fe también, sí, los budistas por su fe en su religión, etcétera, etcétera. Los proyectos que reconozco que no sé cuántos van a ser, tendrán todos y cada uno de ellos una duración aproximada de 1 hora, pero seguro que serán más de 1 hora. Bien, pero comencemos este nuevo comienzo. Sigo siendo el Manón, el profeta desconocido, y esto es Controversias Mormonas, con el tema Carta al director del SEI al debate. Entremos en materia. La carta a un director del SEI, ¿por qué perdí mi testimonio?, por Jeremy Runes, es un documento en línea que es crítico de las reclamaciones de la fe de los santos de los últimos días. El documento se compone de una lista de temas, los cuales el autor dice le hicieron perder su testimonio y se encuentran en una serie de sitios web que son críticos de la Iglesia. El autor afirma que es un miembro disidente que perdió su testimonio, por lo que no es secreto de que declarado está en este momento. Toda esta información es el resultado de más de un año de intensa investigación y una obsesión fanática con José Smith y con la historia de la Iglesia. Dicho esto, sería bastante arrogante e ignorante si dijera que tengo toda la información y que usted no tiene respuestas. Es decir, eso no es cierto. Una lista grande de temas sigue. El autor llega a la conclusión definitiva de que simplemente hay demasiados problemas. No estamos hablando de un solo problema, sino de decenas de temas serios que socavan las fundaciones mismas de la Iglesia Sud y sus afirmaciones de verdad. Quiero, llegado a este punto, hacer constar que todos son, digamos, hechos o pruebas históricas. No estamos en el ámbito de la religión, ¿de acuerdo? La religión no puede ser, digamos, desvinculada, pero tampoco podemos, tenerla en la ecuación, ya que la religión se basa en la fe. Si una persona tiene fe, es creyente. Si no tiene fe, no es creyente. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Eso es lo que dicen las escrituras. Bueno, pues vamos con el primer punto, que es el libro de Mormón. Bien, la respuesta de File Mormón. En cuanto a nuestra respuesta, nuestros lectores deseados no son necesariamente el autor de la carta ni sus asociados, sino aquellos individuos como los santos de los últimos días u otros que cuestionan o tienen dudas sinceras por causa del contenido de esta carta. Respondemos aquí a la versión original de la carta que fue enviada en realidad al director del SEI. El autor ha hecho ya algunas correcciones en base a este análisis y publicado una apología en defensa de su posición en una dirección que le pondré en la descripción, que es celester.com de Booking File Mormon. Hemos incluido respuestas a afirmaciones de esa apología que no estaban incluidas en la primera versión de la carta
y que no abordamos en nuestra respuesta inicial. La traducción de los artículos se puede describir mejor como una traducción funcional. Aún estamos tratando de revisar la traducción y mejorar las respuestas vinculadas a esta carta con la mejor erudición disponible por hablantes nativos. Nuestras respuestas en inglés están recibiendo el mismo tratamiento. Así que, pues si algo no les tiene sentido o necesitan información adicional tocante a los temas de esta carta o creen que nos pueden ayudar a proveer una respuesta a una afirmación en particular, favor de hacernos sus preguntas o comentarios en este foro, en filemormon.org /contactos. Muchos de nuestros voluntarios tanto hablan español como son entrenados en apologética. Una vez expuesto la postura de False Mormon, pasemos al primer punto, pero antes quiero aclarar que el conocimiento que tiene que os habla es que la postura de la Iglesia Sud, con relación no a la carta del señor Runes, no, básicamente con todo lo relacionado a la controversia sobre el libro de Mormón o la Iglesia Sud en sí, os lo diré con un himno Sud, está todo bien. Por eso son los de Fire los que hablan. Son este grupo de apologistas mormones con la bendición de la Iglesia, es decir, con su apoyo, con su aprobación de la Iglesia Sud, los que se encargan de embellecer la mentira para hacerla pasar por verdad. Mi respuesta a eso, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bien, respuesta a la afirmación que hacen errores de la Biblia del Rey Santiago 1769 en el libro de Mormón. Sí, que es la primera pregunta que aparece en la carta de Jeremy Runes. El autor de la carta a un director de SIR hace la siguiente afirmación: que hacen errores de la Biblia del Rey Santiago de 1769 en el libro de Mormón, un texto antiguo, errores que son únicos a la edición de 1769 que José Smith poseía. Respuesta de False Mormon. Verificación de los resultados. El autor está proporcionando conocimientos sobre algún hecho, objeto o evento particular. Parte de los pasajes de Isaías contenidos en el libro de Mormón generalmente coinciden con la versión de Isaías que se encuentra en la Biblia. Sin embargo, la mayoría de pasajes no combinan el uno con el otro. Mi comentario. Hay muchas palabras y frases que, cuando se encuentran en el libro de Mormón, existen solo en un contexto de la versión de Rey Jones, lo que sugiere que las palabras no formaban parte del vocabulario diario del autor, sino que se usaron solo en préstamo para la versión de la Biblia de Rey Jones. Por ejemplo, fervientes y elementos aparecen dos veces, ambas juntas en la misma frase y en el mismo contexto, que segunda de Pedro 3.10, 3 Néfitos 26.3, Mormón 9.2. Además, talento se usa solo una vez en el mismo contexto que Mateo 25.28, 12.35. El libro de Mormón utiliza un vocabulario y una gramática arcaicos que reflejan el uso de los siglos XVI y XVII, inglés jacobino, en oposición al inglés americano del siglo XIX. Los ejemplos incluyen el uso de la palabra requerir para significar pedir, en Enos 1.18, comparado con la versión de Rey Jones, RA 8.22, y el uso de lanzar flechas para significar disparar flechas en Alma 49.4, y si compara con la versión de Rey Jones de Proverbios 26.18. El libro de Mormón contiene una versión del Sermón del Monte, que algunos autores han afirmado que es el talón de Aquiles del libro de Mormón. Un autor señala que ciertas partes de los manuscritos griegos de Mateo 5 a 7 no concuerdan con la versión de Dios del texto y concluyen que la versión del sermón del libro de Mormón no debe contener texto similar a la versión de la Biblia de Rey Dios. Segundo Nefi 19.1, fechada en el libro de Mormón alrededor de 550 a.C., cita casi literal de la traducción de 1611 después de Cristo de Isaías 9.1, la Biblia de Rey Santiago, incluyendo palabras en cursiva de los traductores
Y además, José calificó el mar como el mar rojo. El problema con esto es que Cristo citó a Isaías en Mateo 4, 14 al 15, y no mencionó el mar rojo. B, el mar rojo no se encuentra en ninguno de los manuscritos originales. Y C, el mar rojo se encuentra a 400 kilómetros de distancia. El sermón del monte de Cristo en la Biblia y el libro de Mormón son idénticos. José Smith corrigió la Biblia. Al hacerlo, también corrigió el mismo pasaje idéntico del sermón del monte en el libro de Mormón. El libro de Mormón es el libro más correcto y fue traducido apenas una década antes de la traducción de José Smith. El libro de Mormón no fue corrompido con el tiempo y no era necesario corregir. ¿Cómo es que el libro de Mormón tiene pasajes incorrectos del Sermón del Monte y no coincide con la versión correcta de la traducción de José Smith en primer lugar? Después los señores de Fan Mormón se ponen a aclarar los pasajes de Isaías. No voy a entrar en su juego, pero sí exponer lo que Manuel de Pesquisas Mormonas dijo en su vídeo número 34, minuto 29-19 aproximadamente. Ya sean que los textos estén citados o copiados, el hecho de que se hace referencia a las mismas escrituras es muy curioso. Finalmente, otro argumento es que el libro de Mormón no copia los capítulos de Isaías de manera exacta. Por lo tanto, estos versículos tienen que haber sido revelados por Dios, o algo así. Es lo que dice la gente de FAE. Es verdad que de los 488 versículos de Isaías citados en el libro de Mormón, solo 201 han sido copiados palabra por palabra, mientras que 207 han sido alterados un poco. 58 son parafraseados. O sea, José Smith los puso como de pasada, no los copió exactamente. Si se fijan en segundo Nefi, donde dice, véase Isaías, si ustedes se fijan en el libro de Mormón y se fijan en la Biblia, los dos capítulos comienzan en el mismo versículo. Ahora, ¿cómo puede haber sido esto? La gente del libro de Mormón no tenía nuestra Biblia. Es lógico. No sabían dónde empezaba el capítulo en cuestión. Tenían un montón de textos que eran como libro que era un capítulo entero. Empiezan con la misma palabra. Terminan la cita, pero cuando vuelven a citar a Isaías, ocurre lo mismo. Lo hacen con la misma palabra en ambos libros. Eso para mí siempre fue muy extraño. La Biblia no fue dividida tal como la tenemos hoy hasta 1557, muchos años después de la muerte de Moroni. Es decir, mucha casualidad. Con esto no creo que tenga nada más que añadir. Bien, la cuestión del ADN. Muchos líderes de la Iglesia, sobre todo Spencer y W. Kimball, han hecho declaraciones claras en cuanto a la creencia de que Lehi era el antepasado exclusivo de todos los nativos americanos. Sin embargo, contrariamente a las afirmaciones de los críticos que intentan utilizar las pruebas de ADN para desacreditar el libro de Mormón, muchos lectores y líderes también han señalado que los del grupo de Lehi no fueron los progenitores exclusivos de los habitantes de los continentes americanos. Cuando se les preguntó acerca de la posición oficial de la Iglesia en cuanto a este tema, por un escritor, un portavoz de la Iglesia dijo: en cuanto a si estos fueron los primeros habitantes, no tenemos la posición al respecto. Nuestra escritura no trata de dar cuenta de cualquiera otras personas que podían haber vivido en el Nuevo Mundo antes, durante o después de los días de los jareditas y los nefitas. Y no tenemos ninguna doctrina oficial sobre quiénes son los descendientes de los nefitas y quiénes son los descendientes de los jareditas. Muchos mormones creen que los indios americanos son descendientes de los lamanitas o la división de los nefitas, pero eso no está en la escritura. Además, los apóstoles y los 70 han hecho muchas declaraciones que difieren de la comprensión de los críticos de la materia. Las enseñaban en las conferencias generales, y la Iglesia ha publicado tales perspectivas en sus revistas, guías de estudio y manuales. La Universidad de la Iglesia es dueña, las ha pasado a sus estudiantes por generaciones. Los voceros oficiales de la Iglesia rechazan la interpretación
que los críticos insisten que debemos mantener. ¿Por qué debemos hacerlo nosotros? Bueno, porque de no ser así, la teoría del ADN de los críticos, refutando el libro de Mormón, está en problemas graves. ¿Por qué es que la Iglesia cambió la siguiente sección de la página de introducción en la edición de 2006 del libro de Mormón, poco después de que los resultados del ADN fueron publicados? Los lamanitas, los cuales son los principales antecesores de los indios de las Américas, fue cambiado por los lamanitas, los cuales forman parte de los antecesores de los indios de las Américas. Respuesta de Fan Mormón a esta cuestión. Verificación de los resultados. Este reclamo contiene propaganda. El autor o la fuente del autor está proporcionando información o ideas de una manera inclinada con el fin de inculcar una actitud particular o la respuesta en el lector. La implicación del autor es que la Iglesia se retiró de la definición de la manita, alterando la introducción del libro de Mormón que se ha añadido en la década de 1920. Esto es incorrecto. Si la gente de ley se casaron con alguien de la población del Nuevo Mundo ya existente, entonces, por definición, son sin duda uno de los antepasados de todos los estadounidenses nativos que viven actualmente y por lo tanto califican bajo la definición de la Iglesia lamanita. La única manera en que los críticos pueden hacer que los datos de ADN sean un arma contra el libro de Mormón es al hacer una interpretación a la fuerza donde en Norteamérica y en Sudamérica se encuentran vacíos en el momento de la llegada de las personas del libro de Mormón. Esto es porque los críticos tienden a toda costa negar la geografía limitada del libro de Mormón. Bueno, sí que estoy bueno. Mi comentario. Si la gente de ley se casaron con alguien de la población del Nuevo Mundo ya existente, entonces por definición son sin duda uno de los antepasados de todos los estadounidenses nativos que viven actualmente. Solucionado. Les explicaré a qué se refiere la respuesta de Fay. Para aquellos que no lo sepan, el ADN se comprueba a través del ADN de las madres principalmente. Luego, si la madre era asiática y el padre era hebreo, descendientes asiáticos en su ADN. Por lo tanto, para solventar y salir aislados del problema del ADN que tantos disgustos les ha creado y se sigue creando, han encontrado o buscado la solución más obvia. El Nuevo Mundo ya estaba habitado cuando ellos llegaron y se unieron a esas personas. Bien es sabido que según las prácticas de los hebreos, solo se podían unir entre ellos si pertenecían a la misma religión, para no envenenar las tradiciones y sus creencias. Que yo sepa, y mira que me he leído el libro de Mormón varias veces, en ningún momento, en ningún lugar se menciona la existencia, que pudiera ser que sí, que había otros seres humanos ya viviendo en ese lugar, que no se puede descartar, de otras personas. De existir, creo conveniente que se mencionarían para hacernos saber que o bien no se unían a ellas para cumplir los mandatos de las escrituras, o bien lo hacían para hacernos saber lo corrompido que se había convertido los pueblos nefitas o lamanitas. En la Biblia así ocurre y encuentro que sería necesario para hacerlo saber a las futuras generaciones. Yo lo haría así. Bien, ahora Fay se centra en la existencia sí o no de caballos en la época del libro de Mormón. Caballos no existían en la América precolombina durante tiempos del libro de Mormón. Fay dice, se cree que los caballos antiguos habían desaparecido antes de la llegada de Ley, y los caballos modernos fueron traídos al Nuevo Mundo por los españoles. Sin embargo, hay algunas evidencias circunstanciales de caballos antiguos que en la actualidad no son aceptadas como válidas por la comunidad científica. La idea de que todos los defensores de la Iglesia apologistas creen que los caballos del Nuevo Mundo son en realidad tapires es un hombre de paja popular planteado por la comunidad mormona y solo representa una sola sugerencia ofrecida por el antropólogo santo en sus últimos días John L. Sorenson.
Cualquier otro que menciona el tapir como una posibilidad, como Mike Ash, simplemente está citando la obra de Sorenson. La idea de que Daniel C. Peterson proporciona los tapires como caballos es en su meme popular dentro de la comunidad mormona en línea. Es decir, se ve a un indio montando un tapir. Sin embargo, en la actualidad podemos encontrar solo una cita imputable al Dr. Peterson, que también cita a John L. Sorenson. Peterson, de hecho, favorece la idea de que existían caballos reales en los tiempos del Libro de Mormón, y señaló que sigue siendo posible que el término caballo en el Libro de Mormón, el cual por cierto lo coge muy a menudo y aún así en contextos confusos, se refiere simplemente a los ciervos o tapires o cuadrúpedos similares pensados por los nefitas ser análogos al caballo. Pero hay razones arqueológicas para creer que los caballos podían, de hecho, haber existido en las Américas durante la época del Libro de Mormón. La pregunta siguiente siendo muy abierta, se refiere. La nota de pie de Peterson añade esta afirmación. Discusiones valiosas de las pruebas se pueden encontrar en John L. Sorenson. Los animales en el Libro de Mormón, una bibliografía anotada, de hecho, toda mención de un cambio préstamo del nombre caballo a venado o a tapir, cita la obra original de John L. Sorenson. Hay por lo menos dos soluciones posibles para el problema del caballo en el Libro de Mormón. Uno, caballos estaban presentes, pero sus restos no se han encontrado. Y dos, definiciones de la palabra caballo fueron ampliadas para incluir nuevos significados. Tapir, ciervo o similares. La mayoría de los científicos creen que el caballo se originó en las Américas y se extendió a través de los puentes de tierra desde las Américas a Asia. Con el tiempo migraban hacia África y Europa. En el transcurso de millones de años, el caballo evolucionó de una raza más pequeña a los más grandes de hoy. Cerca del final del periodo Pleistoceno, hace unos 10.000 años, la época glacial más reciente llegó a su fin. Durante este tiempo, muchos grandes mamíferos que alguna vez poblaban las Américas se extinguieron. Entre ellos estaban los mamutes, los camellos y los caballos de tamaño medio que una vez vivían en abundancia en el Nuevo Mundo. Normalmente los científicos postulan que estos animales se extinguieron debido a los cambios climáticos y el posible exceso de caza. En otras partes del mundo, sin embargo, los caballos seguían prosperando y con el tiempo se convirtieron en los caballos que reconocemos hoy. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo en el siglo XVI, trajeron unos caballos consigo. Algunos caballos finalmente escaparon y se multiplicaron con los silvestres. Y se multiplicaron, se convirtieron en caballos silvestres. Actualmente un hueso de caballo está recibiendo pruebas para determinar el tiempo en que existía. Un hueso de caballo fue recién encontrado en 2018 y probado por el geólogo y paleontólogo santo último día Walt Miller en el sur de México. Con las primeras pruebas que se han hecho, el hueso data a los tiempos del Libro de Mormón, específicamente un poquito después de la llegada de Ley y antes del tiempo de Nos. Actualmente el hueso está recibiendo más pruebas por los eruditos no santos últimos días para confirmar los resultados de Miller. Si se averigua que los resultados son ciertos, este cristicismo prácticamente desvanecerá. Pues pongo la referencia en la descripción. Cuando Fay dice o menciona un poquito después de la llegada de Ley y antes del tiempo de Nos, no es concluyente. Me baso en tan afirmación el hecho de que si sus expertos estuvieran seguros, ¿para qué hacer más pruebas al hueso? Usan ese argumento para engañarnos, para que, como suelen usar los magos, desviar nuestra atención de la realidad y evadir la verdad. No había caballos en la época de Ley. Además, ese hueso fue encontrado en México y todavía no se ha determinado en qué parte del Nuevo Mundo llegó Ley. Luego ese hueso, de qué es y de quién es, de cuándo, etcétera, etcétera. Es decir, se ha creado una duda razonable
que no resuelve el enigma, pero que, según la navaja de Occam, en igualdad de condiciones, la solución más sencilla suele ser también la más probable. Solución más sencilla. No había caballos. No hay pruebas de su existencia, lo cual no descarta que los pudiera haber, pero mientras no se demuestre lo contrario, la realidad a tener en cuenta es que no había caballos en la época de ley. Otra cosa a tener en cuenta y que crea un conflicto de intereses es que la persona que mencionó, White y Miller, es un santo en sus últimos días, cosa que no oculta, ya que deja bien claro que es geólogo y paleontólogo santo en sus últimos días. Es más, esta es una pequeña biografía de este señor. White E. Miller obtuvo su maestría en geología de la Universidad de Arizona y su doctorado en paleontología de la Universidad de California en Berkeley. Y es profesor jubilado de geología de la Universidad de Brigham Young. Se desempeñó como presidente del Departamento de Geología durante 3 mandatos y como director del Museo de Ciencias de la Tierra en Brigham Young. Además, fue profesor de Sigma XI en reconocimiento a sus logros en ciencias en la universidad. Es decir, es miembro de la Iglesia Santos en sus últimos días. Trabajó, porque recordemos que ya está jubilado en la Universidad de Brigham Young, y siempre sostuvo como buen miembro que los anacronismos del Libro de Mormón no son tales. Los críticos del Libro de Mormón han mencionado que caballos, vacas, cerdos, ovejas y otros animales no estaban presentes en el Nuevo Mundo antes de que los españoles los introdujeran a finales del siglo XV. Recordar, Cristóbal Colón llegó en 1492 al Nuevo Mundo. La mención de los elefantes también se dio como una prueba adicional que desaprobaba la autenticidad del Libro de Mormón. Como geólogo, paleontólogo, puedo testificar, decía este hombre, que todos estos animales existieron en las tierras del Libro de Mormón durante muchas decenas de miles hasta millones de años antes de que Colón descubriera América. He encontrado y estudiado sus fósiles. El caballo, en realidad, tuvo su origen en América del Norte. Creedme, es el único que afirma tales hechos. Ningún paleontólogo o geólogo corrobora tal declaración, y me refiero que no sea miembro de la Iglesia de los Santos Últimos Días. Sobre los elefantes, Fay no se estira mucho, ya que en pasadas ocasiones posibles, hallazgo de pruebas de su existencia en la época de los Jareditas les ha explotado en la cara, así que intentan convencer, sin lograrlo, sin decir que sí existieron y a la vez que no. Cabe la posibilidad, tal vez, a lo mejor. Una vez más, Fay intenta jugar con la mente de la gente, haciéndola ver cosas donde no hay. Ejemplo, pienso que puede haber gente con poderes psíquicos, telequinesis, por ejemplo. Todavía no ha aparecido ninguno, pero cabe la posibilidad de que sea tímido o que tenga sus razones personales que le impiden darse a conocer. Hay una fundación en Estados Unidos que da una suma superior a $1 millón a aquella persona que demuestre tener poderes psíquicos, telequinesis, por ejemplo. Resumiendo, elefantes en el Libro de Mormón no probado. Por lo tanto, según de nuevo la navaja de Occam, queda rechazada la existencia de dichos animales en la época de los Jareditas y por ende del Libro de Mormón. La rueda. No me extenderé mucho ya que bastante tiempo he perdido comprobando las afirmaciones de Fay. Decidme si estoy en lo correcto o no. Si vosotros quisierais demostrar algo relacionado con la Iglesia Santos Últimos Días, ¿lo haríais a través de apologistas o eruditos mormones o haríais lo posible porque fueran eruditos ajenos a la Iglesia? Yo pienso que si queréis probar algo, bien podríais usar tanto afirmaciones de eruditos santos en los últimos días, pero también de eruditos que no fuesen santos en los últimos días para que no hubiera conflicto de intereses. Los de Fay, una vez más, usan una hipótesis manifestada por un investigador, escritor y orador estadounidense sobre el Libro de Mormón y los estudios mesoaméricos, llamado Brand Anderson Garner, nacido en 1951, que resulta que es miembro de la Iglesia Santos Últimos Días. Por consiguiente, lo que crea o piense está fuera de lugar a crearse, como bien dicho, un conflicto de intereses. Ningún panadero dice mal de su pan.
para que nos entendamos y a buen entendedor con pocas palabras basta. Trigo. Respuesta de Fay. No se sabe si el trigo tal como lo conocemos hoy en día habría estado presente durante la época del Libro de Mormón. Sin embargo, el amaranto sí existía en ese tiempo. Según Wikipedia, algunas especies de amaranto se cultivan como hortalizas de hoja, cereales y plantas ornamentales. Y como se agarran a un clavo ardiendo, se ponen a exponer el amaranto y su uso entre los aztecas y su existencia en México. Lo siento, México es que esa gente no tiene otro lugar donde buscar. Una vez más en México. Mi comentario, más de lo mismo. No responden afirmativamente y se justifican poniendo al trigo un manto de amaranto. Bien, la seda. Aquí J. Runner menciona en su alegato a un erudito mormón llamado Sonison. Fire hace lo mismo, pero bajo la afirmación de que sí existía la seda en la época precolombina. Materiales clasificados como seda existían en el Nuevo Mundo durante este periodo. Luego no era seda como tal, sino otro tipo de material que parecía seda y que debemos suponer que José Smith, al recibir la revelación, como no era muy culto, el Señor le dijo que era seda y punto. Como comentario daré la afirmación de Jeremy Yugones. El Libro de Mormón menciona el uso de seda en el Nuevo Mundo 4 veces. Seda generalmente se refiere al material que se crea a partir del capullo de una de varias polillas asiáticas, predominantemente la Bomis mori. Este tipo de seda era desconocido en América precolombina. El erudito mormón John L. Sonison documenta varios materiales que se usaron en Mesoamérica para hacer telas finas equivalentes a la seda, algunas de las cuales los españoles llamaron seda a su llegada, incluida la fibra, capop, de las vainas de las semillas del árbol de ceiba, los capullos de las polillas silvestres, las fibras de la hierba de seda Atsmea magdalenae, las hojas de la planta de la piña silvestre y el fino pelo del vientre de los conejos. Alega que los habitantes de México usaron la fibra hilada por un gusano de seda salvaje para crear una tela. Los aztecas usaban un material de seda tomado de nidos hechos por dos insectos indígenas, la polilla Eucheira socialis y la mariposa Lobelia psidi. Bien, he dicho bien. Los nidos se cortaban y juntaban para hacer una tela, en lugar de extraer e hilar la fibra como en la seda moderna. En tiempos más recientes se ha informado sobre el hilado de seda de lo que se cree que son los mismos insectos, aunque se ha debatido su uso en la época precolombina. El acero. Fire. El acero se ha encontrado en el Viejo Mundo en el periodo de tiempo apropiado. El acero del Libro de Mormón probablemente no es como el acero moderno. El acero tal como lo entendemos hoy en día tenía que ser producido utilizando un proceso muy engorroso y era extremadamente caro, hasta el desarrollo de encharcamiento cerca del final del siglo XVIII. Incluso en los tiempos antiguos, sin embargo, los herreros experimentados podían producir acero por calentamiento y martilleo de hierro fundido o, aún antes, el hierro no fundido en un horno para perder el exceso de carbono y conseguir algo como acero elástico. Los primeros forjadores siquiera sabían que al enfriar acero caliente en agua, aceite o una solución de sal, la superficie podían ser endurecidos. Cualquier producción mesoamericana probablemente dependía del primer método, que requería temperaturas más bajas y menos sofisticación. La espada de acero de Labán no es anacrónica. Herreros del Medio Oriente estaban forjando el acero cerca del siglo X a.C. Comentario. Una vez más, como la seda, José Smith mete la cabeza en el sombrero, mira la piedra mágica y como no es muy culto, se le hace pasar otro material como si fuera acero. ¿Fire? ¿Me has tomado por imbécil?
Sí, yo no tendré muchas luces ni seré un erudito, pero busco otra manera de mostrar las cosas. Tal vez engañes con esas afirmaciones a mormones creyentes que se conforman con poco. Yo quiero y necesito pruebas fehacientes y tú mismo reconoces que el acero como tal y como se hace hoy en día no era o no existía. Punto. ¿Ves qué fácil? El hierro, parecido al acero. Solo añadiré lo siguiente. A pesar de que los antiguos pueblos andinos fundieron algunos metales como el cobre, nunca fundieron hierro como lo hicieron en el Viejo Mundo. Los metales se usaron para una variedad de herramientas en el Viejo Mundo, como armas, mientras que en las Américas los metales se utilizaban como bienes de prestigio para la élite adinerada. Lo saqué de la Wikipedia. La arqueología y el libro de Mormón le hace que usa runes en su carta a un director del SEI. Evidencias, qué mal lo he dicho. Evidencias arqueológicas que apoyan directamente al libro de Mormón. Fay declara que sí que hay evidencias. Nosotros, o sea, yo y Runes en su carta, sostenemos lo siguiente. El miembro de la iglesia Sud, Thomas Stuart Ferguson, fue el fundador de la División de Arqueología de la Universidad de Brigham Young, Financiamiento Arqueológico del Nuevo Mundo, conocido como FAM, F-A-M-N. Fue financiada por la Iglesia Santos Últimos Días. FAM y Ferguson fueron encargados por la Universidad de Brigham Young y la Iglesia Santos Últimos Días en los años 1950 y 1960 de encontrar evidencia arqueológica para apoyar el libro de Mormón. Esto es lo que Ferguson escribió después de 17 años de tratar de buscar pruebas para el libro de Mormón. No se puede establecer la geografía del libro de Mormón en un lugar, porque es ficticio y nunca cumplirá con los requisitos de la arqueología pura. Debo decirlo, lo que está en la tierra nunca se ajustará a lo que está en el libro. Carta fechada a 2 de febrero de 1976. Bien, quiero hacer una aclaración o una puntualización aquí. Y es que es verdad que este señor Ferguson, que pueden mirar su biografía, es decir, Thomas Stuart Ferguson, fundó exactamente la División de Arqueología de la Universidad de Brigham Young, es decir, Financiamiento Arqueológico del Nuevo Mundo se llamaba, como he dicho antes, entre los años 1950 y 1960. Y fue contratado encargado, en la Universidad de Brigham Young fue encargada. Pero como este hombre dijo estas afirmaciones y parece que no gustaron estas afirmaciones a la iglesia, la iglesia dice que este hombre está fuera de lugar. Sus afirmaciones son lo que diga que no son apoyadas por la iglesia. Como no dicen lo que ellos quieren, entonces eres malo. Y ahora que aquí vamos a la mejor prueba que tienen la Iglesia Santa en los últimos días. La prueba principal de Fire. Nahum. Primera de Nefi, capítulo 16, versículos 34 a 35. Y dice, aconteció que murió Ismael y fue enterrado en el lugar llamado Nahum. Y sucedió que las hijas de Ismael se lamentaron sobremanera a causa de la muerte de su padre. Para más detalles al respecto, recomiendo o sugiero que se vea el vídeo de Pesquisas Mormones número 287, más otro que está basado en Nahum, también en Pesquisas Mormones. Ponen en YouTube Pesquisas Mormones Nahum y os dan los vídeos al respecto. ¿Qué pruebas nos aporta Fire para sus afirmaciones? Un altar con las iniciales NHM, más se encontró no muy lejos del lugar una tumba no fue una tumba, fue una vasija, con la inscripción o el nombre en el idioma del momento Ismael. ¿Quién realizó los hallazgos? Ellos, es decir, arqueólogos miembros de la Iglesia Santos Últimos Días. Resumiré la conclusión a la que se llegó sobre el hallazgo de Nahum. El hallazgo consta de 3 altares iguales, regalo que realizó una persona importante.
¿Podemos nosotros creer en su veracidad? Os pondré un ejemplo para que lo podáis entender. Es decir, su veracidad de que estos altares representan a Nahón. Para que los podáis entender con claridad. Hay una película mexicana protagonizada por el fallecido pero gran comediante Mario Moreno Cantinflas, titulada El Señor Doctor. En esta película hay una escena en que Cantinflas está bailando y tal, y está hablando con otro actor, y le dice, pertenezco a la SS. Este al oírlo le responde sorprendido, ¿al servicio secreto? El doctorcito le mira sonriendo y le contesta, no, a la seguridad social. En este caso nos ocurre lo mismo. Si buscamos en Google ciudades o regiones que empiecen con NHM, veréis que vais a encontrar muchas y en toda la geografía terráquea mundial. A la vez que NHM puede referirse a Naín en lugar de Nahón o Naén, en fin, como los apologistas mormones aluden, pero ¿y la tumba encontrada con el nombre de Ismael? Es decir, la vasija, es decir, una vasija funeraria, con el nombre de Ismael. Primero hay que tener en cuenta que dicho nombre, Ismael, era muy común su uso en la época, tal como José, Pedro, Carmen, María, etc., hoy en día. Segundo, no se encontró cerca de los altares con las iniciales NHM, más bien algo alejado. Mejor os voy a poner un ejemplo y lo voy a hacer con una simbología genealógica. Supongamos que tenemos unos amigos que viven en, no sé, Australia, por ejemplo, y estamos buscando a un antepasado llamado Ismael que murió en Sevilla, España, en 1932 aproximadamente. Yo les hago saber que voy a pasar unos días a Sevilla, así que me piden si puedo buscar a su antepasado. Les hace tanta ilusión. Hace calor y como no tengo nada que hacer, me dirijo al cementerio de la ciudad y me pongo a buscar lápida por lápida a un Ismael que murió en aproximadamente alrededor de 1932. Tras una hora y algo encuentro una cruz negra con el nombre de Ismael que murió en 1932. Me froto las manos y me digo, aquí está, lo encontré. La realidad es que, primero, no sabemos si murió en Sevilla capital o en un pueblo de Sevilla. Segundo, si siguiese buscando fijo que encontraría más de 2 o 3 tumbas con el nombre de Ismael que murieron alrededor de los años 1930. Luego, mi búsqueda es incongruente, no válida. Así ocurre con la tumba de Ismael. ¿Puede ser el que se menciona en el libro de Mormón? Tal vez, pero necesitamos más datos. Además que dicha tumba está alejada del supuesto lugar donde se nos dice que debería estar. Resumiendo, sigue sin haber evidencias geográficas. Fair, el modelo de la geografía limitada del libro de Mormón ha existido desde 1926, como observa Matt Rope. No se sabe hasta qué punto estos estudios tuvieron influencia en las interpretaciones de los santos en los últimos días. Sus primeras versiones de un libro totalmente limitado en geografía mormón comenzaron a aparecer en los años de 1920 a 1926. En un artículo para el Improvement Era, Janet Jodan esbozó las características claves de estas interpretaciones, sin crítica o condenación, además de su propia visión hemisférica modificada, que colocó la estrecha lengua de tierra en el istmo de Tehuantepec. Jodá revisó los enfoques de Josh Reynolds y Joel Rich, 111 de los cuales en general siguieron los de Orson Pratt. Orson Pratt era miembro también de la iglesia. ¿Qué es eso de la geografía limitada? La teoría de geografía limitada o TGL es una interpretación no tradicional del texto, pero que ha ganado amplia aceptación entre eruditos y lectores que han estudiado el libro de Mormón durante los últimos 60 años. Se basa en una lectura precisa del texto, la cual indica que las tierras habitadas por los nefitas podían ser recorridas a pie en solo unas pocas semanas, lo cual hace que el área no podía ser más grande que el estado de California hoy.
¿La Iglesia alguna vez ha promovido un modelo de geografía limitado para el Libro de Mormón? La respuesta a esa pregunta es sí. Una tira de la película antigua, a la antigua América habla, se usa mucho por los misioneros se usó mucho por los misioneros en los años 70. Incluía un mapa que indicaba que las tierras de los nefitas y lamanitas eran distintas y separadas por el istmo de Panamá. En septiembre y octubre de 1984, la revista oficial de la Iglesia de Ensign, y sí, lo que aquí en España y creo que en el mundo latino se me conoce como Liaona, publicó una serie de 2 partes que esbozó el modelo de la geografía limitada para el libro de Mormón. Los artículos fueron llamados El profundizarse en el Libro de Mormón, nuestro entendimiento cambiante de la antigua América y sus escrituras, y fueron escritos por el antropólogo santo en los últimos días, John L. Sorenson. Por cierto, preparando este arduo trabajo me encontré con otra respuesta a la carta de Jenny May Punes. El enlace os lo dejo en la descripción. El artículo viene acompañado de un vídeo, está en inglés, pero ya sabes que el señor Google os da la opción de traducirlo al idioma vuestro. No tiene desperdicio, os lo aseguro. Conclusión al respecto. Fire mismo admite que la Iglesia, cuando intentó de usar la geografía limitada, lo hizo, y tras ver sus errores, lo retiran y pasan página, a buscar otra manera de engañar a los incautos. Nombres de lugares del Libro de Mormón similares a los de las zonas donde residía José Smith. Respuesta de Fire. Los nombres no son tan interesantes cuando te das cuenta de cuántos de ellos no existían en el momento en que José Smith estaba traduciendo el Libro de Mormón o cuántos no aparecen en los mapas contemporáneos. El autor utiliza el trabajo de Bernard Holley, quien buscó por un área grande utilizando mapas modernos para encontrar algunos nombres que son similares. A continuación, el autor selecciona los nombres como prueba de que hay una relación con el Libro de Mormón. La idea original detrás de esta propuesta era que José escogió estos nombres y ubicaciones en un mapa con el fin de crear su geografía para el Libro de Mormón. Sin embargo, una vez que se hace evidente que los lugares están en los lugares incorrectos, los críticos que apoyan esta propuesta después vuelven a la afirmación de que la ubicación de los nombres en realidad no es importante. Coincido con la respuesta de Fire, aunque os parezca extraño. Me estoy refiriendo a que no es importante de dónde salieron los nombres. Pero añadiré que uno no puede imaginar nada que no haya visto previamente. Uno solo puede soñar con personas que ha conocido o visto. En el libro El silencio de los corderos, una respuesta para encontrar al asesino en serie es que uno desea lo que ve de manera continua. Uno pone nombre a cosas que ha leído, visto, oído o conocido. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Asunto Cumorah. Antes de pasar a la respuesta de Fire, os diré y contaré que la Iglesia contrató a unos expertos para que buscasen pruebas sobre la batalla que se menciona en el Libro de Mormón que ocurrió en Cumorah y alrededores. Los eruditos no encontraron nada, salvo algún botón o enganche de cinturón del siglo XIX. Ante tales revelaciones, la Iglesia canceló y anuló toda búsqueda y expresó su deseo de no seguir buscando más no buscar más, ya que si tras dedicar tanto tiempo y dinero a buscar evidencia de las supuestas creas que describe el Libro de Mormón no habían encontrado nada, por más tiempo que le dedicasen en el futuro, cabía la posibilidad de no hallar indicio alguno. Mejor dejarlo que quedar peor de lo que ya estaba. Les es más productivo que sea una zona turística y ganar plata y dinero con los visitantes que perder el tiempo en búsqueda nada productivas. Quiero puntualizar, dado que no lo he hecho antes, que la siguiente cuestión corresponde a la pregunta número 7 de la carta a un director del SEI. Pues si estáis despistados, sí, de la pregunta número 7 en relación al Libro de Mormón. Pregunta de la carta. ¿Cuál es la ciudad más grande y capitán de las Comoras antes Camora? Es Moroni. Fire. Además de la capital Moroni,
Una de las islas del archipiélago de las Comoras tiene un anclaje denominado Meroni. Para mí es como decir, además de tener ombligo, también me pongo un abrigo. No sé si me he sabido explicar. Comoras es una pequeña nación formada por 3 islas frente a las costas sureste de África. Su capital es Moroni. Algunos han afirmado que José Smith creó el libro de Mormón por los nombres Comorat y Moroni, copiándolos de un mapa de las islas Comoras. Una explicación alternativa ofrecida por los críticos del libro de Mormón es que José Smith encontró los nombres Comorat y Moroni en historias del capitán Kidd, quien se dice había visitado la isla. El asentamiento de Moroni no se convirtió en la capital de las Islas Comoras hasta 1876, 32 años después de la muerte de José. Estamos hablando de la respuesta de Freire, y 47 años después de la publicación del Libro de Mormón. La posibilidad de José de haber visto los nombres en un mapa es remota en el mejor de los casos. Incluso no se ha demostrado que José vio los nombres o que cualquier fuente le era disponible a él que los unía. Bien, los que proponen que José obtuvo los nombres Comora y Moroni de historia del capitán Kidd nunca citan una fuente ni demuestran que José tuviera acceso a una. Juzgad vosotros, mis estimados oyentes, conforme a lo que nos dice Jeremy Gunes en la carta que escribió. Primero, Tucker nació en Palmyra, Nueva York, en 1802, 3 años antes que José Smith. A él se le considera ser una fuente contemporánea. Esto es lo que él dijo acerca de José Smith. José había aprendido a leer exhaustivamente, leyendo obras de ficción y los registros de criminalidad, como por ejemplo, cómo se clasificarían con las novelas de 10 centavos de nuestros días. Las historias de Stephen Bullock y Capitán Kidd similares eran las más atractivas para sus percepciones mentales. Algunos apologistas dicen que el libro de Tucker, Mormonism, Its Origins, Rise and Progress, es antimormón y por lo tanto cualquier cosa que en el libro no se puede confiar. El problema de esta premisa es que el erudito Santos Últimos Días y compilador de historia de la iglesia B.H. Roberts, que fue un historiador, citó a Tucker para obtener información sobre José, y Fan Mormón tiene un artículo en el que citaron a Tucker 4 veces de su libro como apoyo para José e incluso se refirieron a Tucker como un testigo ocular de José y su familia. La información periférica de Tucker es solo útil y precisa cuando muestra a José y a la iglesia de una manera positiva y favorable. Se espera que creamos el cerro de Comora y Moroni no tiene absolutamente nada que ver con Camora y Moroni de las historias del capitán Kidd, historias que José y su familia y amigos cazadores de tesoros conocían, la manera en la que Camora era deletreado en el libro Mormón original de 1830. ¿Todo esto es solo una mera coincidencia? Comentario mío, veréis. Esto es muy curioso y echa por tierra la respuesta de Fer a la pregunta suscitada. La manera en que Camora era deletreado en el libro Mormón original de 1830, Fer dice Oliverio Caldry respondió esto como un error ortográfico. El cambio de la ortografía a Comurak terminado en H, en realidad hizo el nombre consistente con otros nombres del libro de Mormón. Entonces, para esto tengo que decir la pregunta. Veréis, esto es muy curioso y echa por tierra la respuesta de File a la pregunta suscitada. La manera en que Camorak, es decir, C-A-M-O-R-A-H, era deletreado en el libro de Mormón original de 1830. Fay dice, Oliverio Caldry reconoció esto como un error ortográfico. El cambio de la ortografía a Comorak, es decir, C-U-M-O-R-A-H, realiza el nombre consistente en otros nombres del libro de Mormón. Para que los entendáis, pero claro, no estáis viendo el nombre. Para aquellos que no lo sepan, nos están diciendo en cierta forma, 1,
que es la imprenta la que debió cometer el error, ya que sabido que José Smith no podía proseguir la traducción hasta que Oliverio Calderi no escribía bien una palabra, así que por ese lado no es posible el error. 2. Oliverio Calderi y algunas personas más en cierta forma reconocieron el nombre o la palabra Camorat, es decir, C-A-M-O-R-A-H, como una ciudad o lugar conocido o mencionado en algún medio popular de la época, revistas, libros, etc. Porque si no fuera así, ¿cómo Oliverio Calderi y otros se darían cuenta de supuesto error? ¿Cómo se conoce que los de Fire intentan tomarlos por incautos o incultos? Claro que si no conoces un poco la historia del libro de Mormón, te la pueden colar, si te pueden colar las mentiras como quieran. Palabras testimoniales de los impresores dieron fe y testificaron que vinieron unas personas, es decir, vino José Smith, Oliver Calderi y otros a revisar la impresión del libro de Mormón y dieron por bueno el trabajo realizado. Y si hubo que corregir algo, se hizo. Estamos hablando de la primera impresión del libro de Mormón de 1830. Luego no salió, no se dio a conocer, sí, no se terminó, no se admitió la impresión del libro de Mormón y se puso al conocimiento de la gente con errores. Pero siempre se te puede pasar alguno, ¿verdad? Yo no lo creo en este caso en el que aseguramos de que esos errores no corrieran. Pero somos humanos, somos imperfectos y todo es posible. Te acepto. Luego Fay se esfuerza por realizar su trabajo y, como considera importante lo del nombre de Camorat, es decir, C-A-M-O-R-A-H, se afana por dar algunas explicaciones con el deseo de llevar a los creyentes a su terreno y justificar. No, esconder la realidad para que no se vea, por el ilusionista. Pero Fire, eso no surte efecto si ya conoces el truco. Bueno, ahora viene un asunto importante. La pregunta número 8, y tiene que ver con la vista de los hebreos, es decir, View of the Hebrews, comparado con el libro de Mormón. Si queréis ver, digamos, las comparaciones, tanto por Fire o en la carta de Jeremy Irons, lo podéis ver y así vosotros mismos os podéis hacer la idea de las comparativas. Bueno, Fire dice, los dos libros son tan diferentes que la Universidad de Brigham Young ha publicado Vista de los Hebreos, de modo que podía ser más ampliamente disponible a aquellos que querrían compararlos. Eso es verdad, la Iglesia Santos de los Últimos Días tiene en su poder ese libro y lo ha incluso publicado a fin de aparentar que no tiene nada que ver con ellos ni con el libro de Mormón. Si yo estoy robando y lo hago a la luz de día, parece que no estoy robando. Es una comparación. Espero que no moleste a nadie. El reverendo Ethan Smith fue el autor de la Vista de los Hebreos. Ethan Smith era un pastor en Putney, Vermont, cuando escribió y publicó el libro. Oliverio Calderi, también residente de Putney, Vermont, era un miembro de la congregación de Ethan durante este tiempo y antes de que él se fuera a Nueva York para reunirse con su primo José Smith. Como ustedes saben, Oliver Calderi jugó un papel instrumental en traer a la luz el libro de Mormón. Bueno, digo que Oliverio Calderi era primo de José Smith, pero era porque se casó con su prima, con la prima de José Smith. El erudito y autoridad general Santos Últimos Días, el elder B.H. Robert, investigó de forma privada el vínculo entre el libro de Mormón, Vista de los Hebreos, el padre de José, quien en 1811 tuvo el mismo sueño, el sueño de ley, etc., los cuales estuvieron disponibles a José Smith, Oliverio Calderi, Mandijara y otros antes de la publicación del libro de Mormón. La investigación privada del elder Roberts había sido destinada solo para los ojos de la primera presidencia y el quórum de los 12 y nunca para ser accesible al público. El trabajo de Roberts fue publicado más tarde en 1985 como estudio sobre el libro de Mormón. Al final de su investigación, el elder B.H. Roberts llegó a la siguiente conclusión que estáis viendo. ¿Acaso es posible que Vista de los Hebreos de Ethan Smith suministrara material para el libro de Mormón de José Smith? Se ha señalado en estas páginas que hay muchas cosas en la primera obra que bien podrían haber sugerido bastantes cosas importantes en la otra.
y no solo unas pocas, una o dos, o media docena, pero muchas. Y es esta realidad de la similitud de muchas cosas entre los dos libros y la fuerza acumulativa de todas ellas lo que lo hace tan grave y amenaza para la historia del origen del libro de Mormón de José Smith. Y como ves ahí, P.H. Roberts, Mormon 70 and Lightning Sanctus Historian Studies of the Book of Mormon, página 240. Dice Fair, la teoría de vista de los hebreos se hacía más popular a medida que la disponibilidad de libros se disminuía. La mejor prueba que argumenta en contra de vista de los hebreos como la fuente primaria para el libro de Mormón es una lectura del texto en sí. Sin embargo, la posibilidad de acceder a ese texto se había vuelto más difícil en los últimos años, con el fin de proporcionar al lector interesado con la capacidad de decidir por sí mismo. El Centro de Estudios Religiosos de la Universidad de Brigham Young republicó y volvió a publicar la edición 1825 de Vista de los Hebreos en 1996. También están disponibles en Wikisource. Quiero aclarar que B.H. Roberts fue miembro hasta su muerte. Esto lo aclaro ya que Fair nos lo repiten una y otra vez, y se olvida que cuando una persona tiene fe, actúa por fe. Cree firmemente y su fe mueve montañas. Nada puede arrebatarle eso. ¿Qué quiero decir? Que lo cortés no quita lo valiente. Roberts afirma que él sí que creyó que José Smith vio a un ángel, pero lo que dijo y cuando lo dijo es aparte de sus creencias, de sus palabras puestas en su página por fe. Permítame decir una vez por todas, a fin de evitar lo que de otro modo podría requerir explicación retirada, de que lo que se establece en este documento no representa ninguna conclusión mía. Este informe es para la información de aquellos que deben saber todo sobre el pro y la contra de él, es decir, del libro de Mormón. Así también tanto lo que se ha producido en contra de él como el que se puede producir en su contra. Estoy tomando la posición de que nuestra fe no solo es firme, sino inquebrantable en el libro de Mormón, y por lo tanto podemos mirar sin miedo todo aquel que se puede decir en su contra. Y B.H. Roberts era historiador de la Iglesia y además no era una autoridad general, cosa que luego otros historiadores sí que lo fueron. Es decir, Joseph Smith y otros. Y él tenía él separaba su trabajo de su fe, de sus creencias. Entonces, pues, él podía fácilmente decir, esto es cierto, esto no es verdad, esto es así, esto es asá. Y como tenía esa forma de pensar, pues no duró mucho en su cargo de historiador. A buen entendedor, con pocas palabras, basta. Os digo una vez más. Pregunta número 9. La última guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Primera respuesta de Fair. Los paralelos asombrosos no son tan asombrosos una vez que les echas una mirada más de cerca. Sigue diciendo Fair. Chris y Dwayne Johnson en A Comparison of the Book of Mormon and the Theme. La comparación del libro de Mormon y la última guerra de los Estados Unidos contra Gran Bretaña. Sí, y os pongo con el enlace ahí. Proponen una cantidad de estructuras oracionales paralelas entre la última guerra y el libro de Mormón. Los autores concluyen que José Smith leyó el libro de Hume mientras estaba en la preparatoria, sin cualquier evidencia actual que José realmente lo vio. Basan esta conclusión en la suposición que el libro estaba ampliamente disponible y por lo tanto José tuvo que haberlo leído. Así, ellos concluyen que José construyó el libro de Mormón al usar elementos estructurales de la última guerra. La evidencia se presenta como una serie de comparaciones entre el libro de Mormón y la última guerra. Los autores del estudio nos presentan estas listas de similitudes. Al presentar esta lista se nos presenta una falacia que se llama el francotirador de Texas o la diana tesana. Esencialmente, la manera en que funciona la referencia es que disparas un montón de balas en el lado de tu granero y luego te acercas a los huecos
y pintas tu blanco alrededor de ellos, dándote el mejor grupo de tiros que, con un guiño, querías hacer. Por lo general, la manera en que funcionan estos modelos en aplicaciones aceptadas es al probar el modelo en soluciones donde ya sabes el resultado. De esa manera puedes ver qué tan fiable es tu modelo. Y si altamente fiable en casos conocidos, puedes empezar a aplicarlo cautelosamente a modelos desconocidos. De esta manera no creas tu propio blanco. Si usas este argumento en tu exposición, usas también y mucho lo que denominas francotirador de Texas. Es decir, tú también lo usas. Así que por ahí no dispares que tú mismo te cuelgas o quemas. Pero yo te entiendo. Cuando se te acaban los argumentos, haces uso de lo que buenamente puedes. Comentario mío. Si como se señala era un libro popular, cabe posibilidades que yo voy a dar. Yo voy a daros dos, por dar alguna. Pero puede haber, y las hay, sí puede haber muchas variables. Primera, José Smith leyó el libro en cuestión y lo usó para crear el libro de Mormón. 2. Algún amigo, familiar o conocido lo leyó y José Smith escuchó sus relatos a través de ellos y le gustaron tanto que luego lo reflejó en el libro de Mormón. Sea una cosa u otra, lo cierto es que tenemos los testimonios de la madre de José, la cual cuenta que su hijo tenía una imaginación asombrosa y contaba unas historias increíbles. De esas historias al libro de Mormón unos años, pasaron unos años nada más. Repito, a buen entendedor, con pocas palabras basta. Yo no soy fire, así que no me tengo que extender en dar una explicación tras otra como justificando mis respuestas. Pregunta número 10. El primer libro de Napoleón. El autor de Carta a un director del SEU hace la siguiente afirmación. Otro libro fascinante publicado en 1809, el primer libro de Napoleón, es impactante. Los siguientes son una comparación lado a lado del comienzo del libro de Mormón con el inicio del libro de Mormón. El primer libro de Napoleón condena, no por escrito, un relato, el primer libro de Napoleón, sobre la faz de la tierra. Sucedió la tierra, su excelencia, su oro y plata, y los mandamientos del Señor, la imaginación tonta de sus corazones, pequeños en estatura, Jerusalén, a causa de la maldad de la gente perversa. Libro de Mormón, condenar, no por escrito, un relato, el primer libro de Nefi, sobre la faz de la tierra. Aconteció la tierra, su herencia y su oro y su plata, y los mandamientos del Señor, la imaginación necia de su corazón, grande de estatura, Jerusalén, a causa de la maldad de la gente. Fue, dice, solo es chocante si nos fijamos en los párrafos fuertemente editados, presentados por la crítica. Uno tiene que examinar más de 25 páginas del primer libro de Napoleón con el fin de montar estas frases, incluyendo tirando frases de la tabla del contenido y los 3 primeros capítulos. Este no es el principio del primer libro de Napoleón. Y ya está. Fahey ya no tiene más argumento que decir que se usó una palabra aquí, otra allá para formar el argumento de Jeremy Hunes en su pregunta patético. No pueden contestar razonablemente, no pueden desmentir la verdad e intentan usar a un francotirador de Utah para distraer a la gente. Bueno, última pregunta. El libro de Mormón enseñaba y aún enseña una visión trinitaria de la deidad. Respuesta de Fahey. La teoría planteada por los críticos es que José alteró el libro de Mormón para que coincida con su visión cambiante de la divinidad. Sin embargo, es simplemente ilógico concluir que José Smith cambió solo los 4 pasajes del primer Nefi para ajustarse a sus supuestos cambiantes creencias teológicas, pero de alguna manera se olvidó de cambiar todos los demás. Recordad, de nuevo os traigo a la memoria algo que os he dicho hace un momento, porque no quiero que lo olvidéis. José Smith dice que tradujo el libro de Mormón gracias a Dios y es la traducción más correcta de las escrituras que podía existir, que la versión de 1830 era una traducción correcta
y no necesitaba cambios, como lo hemos visto antes. Se revisaron las impresiones y se aceptaron tal y como salieron, y así se lo hicieron saber y dar a conocer al público. Luego, si era correcta la revelación recibida y así se escribió, ¿a qué vinieron los cambios o correcciones? Jeremy Runes en el libro de Mormón enseñaba y aún enseña una visión trinitaria de la deidad. La teología temprana de José Smith sostenía este punto de vista, como parte de los más de 100.000 cambios que se hicieron al libro de Mormón. Hubo cambios importantes hechos para reflejar el punto de vista evolucionado de José Smith en cuanto a la deidad. Luego nos muestra algunos ejemplos de esos cambios. Dice Fire, es simplemente ilógico concluir que José Smith cambió esos 4 versículos en 1 Nefi para sustentar sus supuestos cambios teológicos, pero de alguna manera olvidó cambiar todos los demás versículos similares. La edición inglesa de 1837 del Libro de Mormón, la segunda edición del Libro de Mormón, fue publicada en 1837 en Keeler, Ohio. El ajuste tipográfico y la impresión se realizaron durante el invierno entre 1836 y 1987, con José Smith y Oliverio Candere tomando una parte activa del proceso editorial. En esta edición muchas correcciones fueron realizadas al texto de la edición original de 1830 para devolverla a la lectura original del manuscrito enviado al impresor, así como al manuscrito original escrito al momento de la traducción directa de las planchas. José Smith también hizo cierto número de cambios editoriales al texto, bajo derecho que tenía como traductor original del texto a publicar. Estos cambios se hicieron con el propósito de aclaración, no modificación doctrinal. Según Fire, ellos mismos dan testimonio que tanto Oliverio Candere como José Smith tuvieron parte activa en el proceso editorial y así ocurrió en el año 1830. Luego, una vez más, quieren darnos gato por liebre con sus palabras, ya que el testimonio dado por los impresores es que se imprimió la versión de 1830 conforme les fue pedido y cuando se comprobó que así lo habían hecho, no hubo queja y fue aceptado y quedaron conformes. Dado el cambio de actitud religiosa en su pensar por parte de José Smith, es en opinión de este que os habla, ya dadas las evidencias que así lo apoyan y teniendo en cuenta que Fey no nos da ninguna prueba creíble de lo contrario, la constante de los cambios realizados en versiones posteriores a la versión de 1830 del Libro de Mormón. A los impresores, porque creo que no lo he dicho, después de la impresión del Libro de Mormón de 1830, se les tomó juramento y juraron y testificaron que miembros miembros de los santos últimos días, que entonces no se llamaba así, miembros de los dueños del Libro de Mormón que ellos habían impreso, ellos comprobaron y certificaron la impresión y dieron el visto bueno. Bien, dice Fire, otra razón por la cual la expresión el hijo de fue añadida a 1 Nefi 11:18 puede haber sido para eliminar la conocida frase católica de la Madre de Dios, lo cual fue objeto de primeras críticas al Libro de Mormón. Oliver Candere respondió a un artículo por Alexander Candere en el periódico bautista The Pioneer diciendo, de nuevo, este escritor, Campbell, dice, el nombre de Jesucristo fue declarado a Nefi 545 años antes que le fuera anunciado a María, y ella, en su auténtica fraseología católica romana, es llamada la Madre de Dios. Este amigo de la verdad dice que María fue llamada la Madre de Dios. El lector puede a gusto avanzar a la página 25 del Libro de Mormón, edición inglesa de 1830, y leer, y él, el ángel, me dijo, y aquí, la Virgen que has visto es la Madre de Dios, según la carne. Ahora bien, todo hombre que ha leído el Nuevo Testamento sabe que María fue llamada la Madre de Dios, y también recordamos haber leído una o dos palabras de Pablo, donde dice,
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Gálatas 1. Aquí lo tenemos. El Señor Jesús nació de una mujer, tuvo un hermano y aún así no tuvo una madre según la carne. Dado que esta crítica al libro de Mormón estaba fresca en la mente de Oliverio Caldere y que él estaba involucrado en la edición de 1837, es posible que el cambio en 1 Nefi 11 y 18 ha sido insertado por insugerencia suya. Ya os dije que Fay quería a toda costa justificar los cambios. Os quiero recordar que Dios es un Dios celoso, quiero decir, Oliverio Caldere, sin el permiso de José Smith y para evitar confusión con nuestra creencia religiosa, realizó o sugirió esos cambios. Si son las palabras reveladas, son las palabras reveladas y no pueden ser cambiadas ni variar. De hacerlo, así se enfadaría el gran jefe, ya que no serían sus palabras, sino las de Oliverio Caldere u otro. Bueno, y con esto doy por finalizado esta primera parte. Gracias y nos vemos la próxima semana con la segunda parte, inquietudes y preguntas de la traducción del libro de Mormón y otras cuestiones que están en la carta a Andrew Todd de Say, escrito en 2013 y publicado en 2014 por Jeremy Runners.